Entonces, comenzamos la segunda clase del tema del poder de decidir. Como se plantea dentro del enfoque de los autores que vamos a ver ahora y que vimos en la clase pasada, ya que son Gurdjieff, bueno, Walter Rizzo habla del amor propio, pero Gurdjieff habla mucho de el decidir y Jung también y José Luis Parise, todos ellos hablan que el ser humano tiene la ilusión de que decide las cosas, pero en la mayoría de su vida las decisiones vienen de otra dimensión. Podemos llamarle inconsciente. Y que con ese impulso que uno desconoce, ya uno toma decisiones de manera inconsciente y acá tiene la ilusión de que decide algo. Por eso que damos el ejemplo de cuando uno se enamora y se casa, cuando uno, bueno, todas las decisiones importantes, hay un proceso inconsciente primero que a uno lo impulsa a ir en esa dirección en la vida. Entonces, como dice Gurdjieff, en gran medida las cosas a uno le suceden. Y en los momentos, en las situaciones más trágicas, la frase es: somos víctimas de las circunstancias. ¿Ya? Entonces, el poder de decidir se va desarrollando cuando uno va cristalizando su alma. Y la cristalización del alma es todo un trabajo de ciencia esotérica muy bien definido. Es como la tarea que nosotros tenemos como alma. Porque si bien es cierto, todos tenemos diferentes misiones, diferentes roles, como yoes, en el fondo, en lo general, todos tenemos una sola gran labor acá, en este planeta, en esta existencia, ¿ya? Que es volver a autorrealizarnos como seres. Eso se le llama la autorrealización íntima del ser. ¿Y qué hay que hacer para autorrealizarnos? Primero tenemos que trabajar y desarrollar al máximo los cuatro cuerpos inferiores, que también se le llama en mucha de esta enseñanza espiritual, en mucho enfoque, se le llama los cuatro cuerpos de pecado. Ya ese nombre no es muy bonito, pero también se le llama el cuaternario inferior. Eso aparece mucho en las enseñanzas teosóficas, antroposóficas, con los siete cuerpos. Entonces es bueno ya ir dominando totalmente esa enseñanza. Nosotros tenemos cuatro cuerpos inferiores, que es el cuerpo físico, el cuerpo vital etérico, energético, el cuerpo astral, que es equivalente al cuerpo emocional, y el cuerpo mental. Entonces, ¿qué pasa cuando se desarrolla? Desarrollar, ¿qué significa? Llegar a una coherencia en la conciencia, o sea, cuando esos cuerpos están alineados en conciencia, en coherencia, y también con un poder energético. Cuando están despiertos, cuando son vehículos ya de una conciencia superior, cuando logran ese desarrollo en todo lo que es la evolución humana, se llegan a fundir ya con los cuerpos espirituales. Y ahí ese cuerpo mental, esos cuatro cuerpos, mejor dicho,
ya se tocan, se unen, vuelven a hacer la conexión con el cuerpo causal y los otros cuerpos espirituales, y ahí se produce la iniciación real y verdadera. Ahí la persona es un iniciado y comienza el camino de maestría. Pero si antes todavía esos cuerpos, esos cuatro cuerpos, no están bien desarrollados, no se ha hecho ese trabajo que nos corresponde en la experiencia humana, y todavía no llegamos a ese nivel de que el maestro nazca en nosotros. Eso también está graficado en los misterios del nacimiento del Cristo. El Cristo nace como un bebé, pero eso significa que nuestra parte espiritual está en esencia ahí, eh, como un estado latente, es lo que nosotros somos en esencia, pero en un momento dado nace y va creciendo y se va desarrollando. Y ese desarrollo, ya hasta que el Cristo ya vuelve a fundirse totalmente con la divinidad y vuelve a trascender como espíritu, es la resurrección, ¿ya? Y nosotros siempre vamos a tocar estos temas que tienen que ver con la iniciación, con la maestría, con los misterios del Cristo y también llevándolo a nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque nosotros somos almas que vamos en ese camino. O sea, podemos tener muchos defectos, podemos tener una vida básica en muchos sentidos, y para eso hay que ser muy humilde y honesto, ya en reconocer y aceptar nuestro estado evolutivo actual, pero eso no quiere decir que ese sea el camino que nuestra alma tomó y que está dirigiendo. O sea, todas las almas que están en este planeta, a pesar del nivel que tengan de conciencia y de trabajo interior, todos tomaron ese recorrido, ese examen, todos estamos en lo mismo. Entonces va a llegar un momento que todos vamos a ir logrando niveles de iniciación y de maestría, porque ya sea en este planeta o en otros planetas, porque todos estos son contextos, escenarios, ya que conducen a lo mismo. Cuando se dice que este planeta es una escuela, es verdad, pero todos los planetas en el fondo son escuelas. Entonces hemos visto también que el alma ha hecho una bajada y también una desconexión. Ahí hay un plan evolutivo y que tiene que ver con esa desconexión, con esa pérdida de la conciencia, ya de en un momento no saber quién es y por qué se está acá, y volver a recuperar esa conciencia. Entonces, por lo mismo, de eso se trata, haber participado y haber decidido entrar en este juego, en este experimento de rectificación, de reconexión y de volver a recuperar la conciencia divina, porque en un momento se perdió, ya en un momento hubo un estancamiento de muchos seres y también una distorsión. Entonces se creó, así como en un laboratorio, una especie de juego virtual, de mundo virtual, a modo de terapia, a modo de tratamiento para que nosotros rectifiquemos. Y eso conllevaba, bueno, perder la conciencia de nuestra esencia divina, de nuestro origen, olvidarnos de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos, y a través de las experiencias
y también del conocimiento, de la ayuda. Para eso hay maestros que han venido de nuevo a señalar el camino, volver a despertar y a recuperar eso. Como les digo, hay muchas terapias que corresponden a eso, volver al drama, al conflicto, volver a reconectarse con la distorsión, con el olvido, como queramos llamarle. Y en ese reconexión y en ese revivir, pero conscientemente, uno despierta. Porque nosotros nos podemos distorsionar de manera inconsciente, ¿ya? Y conscientemente podemos someternos a una especie de tratamiento donde volvemos o revivimos, volvemos a participar desde cero en esta serie de circunstancias que contienen esa distorsión, pero con la oportunidad de reconocerla y de tomar conciencia. Incluso la enfermedad misma, cuando hablamos de enfermedad, ese es el proceso. Toda enfermedad es una anomalía energética, una distorsión energética. También en la percepción es la mente, ¿ya? Todo en mente. Entonces, es como concebimos la existencia, ahí se produce una anomalía, una distorsión, y eso también pasa a ser una distorsión energética. ¿Y cómo nosotros volvemos a reconocer esa anomalía? Con el síntoma. Cuando ya no podemos funcionar, ya aquí en esta dimensión, cuando hay dolor, cuando hay atrofia, cuando hay malestar, discapacidad. Entonces el síntoma, ya sea emocional, mental, físico, nos hace despertar. Y si estamos muy lúcidos y tenemos un conocimiento más profundo, bueno, empezamos a ir a la causa de esos síntomas, de ese malestar somático. Y por eso, si estamos muy despiertos, vamos a llegar a unas causas sutiles, a unas causas emocionales, existenciales, conflictos biológicos, distorsión en la energía. No nos vamos a quedar solamente en tratar de solucionar el malestar físico, sino que vamos a ir más allá, a entender las cosas más de fondo. Entonces, estos cuatro cuerpos ya de inferiores, físico, etérico, astral, mental, están participando en este juego, como le digo yo, en este contexto, en este escenario. Y está en desarrollo, están evolucionando, están en un trabajo interno. Entonces, hay una especie de escalera evolutiva que va marcando los niveles de ser de acuerdo al trabajo interior. Sí, todos tenemos distintos niveles de ser. Muchos han estudiado, se han topado con esta, esta escala de energía, de frecuencia, de un doctor, donde están todos los estados de conciencia con su diferente nivel vibratorio. Bueno, si bien es cierto, uno fluctúa, porque a veces tiene estados de mucha culpa, de vergüenza, de ira, también vibra en ciertos momentos en amor, también en luz, en armonía, ya está fluctuando, pero siempre hay un estado permanente del alma de uno. Entonces hay, en cierto modo, cuando uno dice ya, ¿en qué nivel estoy? Es el nivel que es más permanente.
Y eso es una escala. Es como la escalera hacia el cielo. ¿Se acuerdan de el sueño de Jacob? Que vio una escalera en su sueño y veía cómo los seres subían ya hacia el cielo. Eso representa esa escala evolutiva, esos niveles de ser. Entonces nosotros también podemos medir en esta escala vibratoria, que un día sería muy bueno que lo veamos en una clase, cuál es el estado vibratorio o de conciencia que más me caracteriza. Porque los que están muy abajo son la culpa, el miedo, la vergüenza, después viene la ira, ¿ya? Y hacia arriba ya se va pasando al amor, a la neutralidad. Entonces hay una constante que a nosotros nos marca más. Y eso se va logrando, bueno, como digo, trabajando la coherencia. Hay muchos niveles, muchas áreas, muchas características, muchas virtudes que uno tiene que ir desarrollando. La coherencia, la honestidad, la asertividad, el amor propio, como hemos estado viendo, todo eso son características y áreas a desarrollar para que esos cuatro cuerpos den la nota y ya se produzca la conexión ya con los otros cuerpos espirituales. Ahora voy a compartir el PowerPoint. Quedamos acá. Entonces, estábamos revisando ciertos temas, ciertos párrafos de los libros de Walter Rizzo, que él habla mucho del amor propio, especialmente en las relaciones, más que nada de pareja, pero se extrapola a cualquier tipo de relación. Entonces, él tiene un libro que se llama Enamórate de ti, y él plantea amor propio como un acto de rebeldía positiva. O sea, muy interesante entender por qué sería una rebeldía el amor propio. Porque el sistema y la educación que hemos recibido no están orientadas precisamente al desarrollo del amor propio desde niños. Al contrario, nos enseñan una serie ya de valores y de ejemplos que no, como les digo, no están orientados al amor propio. Rizzo plantea que amarse a uno mismo es un mundo que constantemente exige perfección y sumisión emocional. Es un acto de valentía y rebeldía. Ya habla ahí de constante perfección, o sea, para amarse a sí mismo hay que trabajarse internamente. Sanar la relación contigo mismo. Antes de buscar el amor de otros, es fundamental reconciliarse con uno mismo. Esto implica dejar de juzgarse duramente, perdonarse y empezar a tratarse con afecto. ¿Ya? Yo creo que todos hemos aquí analizado, de acuerdo a este párrafo, de que no es muy común ya que se nos haya cultivado y enseñado el perdonarse y a tratarse con afecto, sino al contrario, es muy común que a uno le enseñen a autoexigirse, a castigarse, a reprenderse. Y también el sistema que vivimos es súper cruel porque tiene unos estándares.
y unos modelos de vida que la mayoría de las personas no los cumplen. Eso está estudiado. Desapego emocional saludable. No depender emocionalmente de nadie para ser feliz. Una persona con amor propio sabe estar sola sin sentirse vacía y no necesita validación constante. Bueno, para no sentirse solo, una persona y sentirse igualmente feliz sin depender del exterior, obviamente que tiene que tener ese desarrollo que le hace conectarse con su mundo interior, con su esencia. Y esa sensación y ese estado de conciencia es la que hace llenar ese vacío. Porque si uno no se conoce internamente y no busca esa conexión, lo más probable es que se sienta muy solo, muy vacío, muy carente y por lo mismo trate de llenar esos vacíos en el exterior. Entonces, se dice que, por ejemplo, la meditación es un buen ejercicio para lograr alcanzar esa conexión, ese estado interno, donde uno logra un cobijo, logra un estado de paz interna, de sosiego, y más encima se vitaliza y se reoxigeniza. O sea, tiene muchas eh, respuestas positivas, muchos beneficios el ejercicio de la meditación profunda. Ser tu propia prioridad, cuidarte, defender tus derechos, darte tiempo y espacio. Amar también es autocuidado, no sacrificio continuo. Recordemos que en la clase anterior revisamos mucho ese concepto de el autorrespeto, de qué se trataba. Defender los derechos. Bueno, en muchas sociedades no se cultiva ni se enseña desde pequeño la defensa de los derechos. Más aún en sociedades donde no se enseña en las escuelas la educación cívica. ¿Para qué la sacan? ¿Para qué, para qué no existe esa enseñanza? Bueno, para que la gente no defienda sus derechos. Y así puede ser servil a una serie de otros propósitos, de otros grupos de poder. Darse tiempo y espacio, autocuidado, no sacrificio continuo. Recordemos que también hay que resignificar y reentender el concepto del sacrificio, que eso se está dando mucho ahora con las nuevas enseñanzas. Autoestima y límites. El amor propio permite poner límites claros, decir no, alejarse de relaciones tóxicas y no tolerar el irrespeto. Pero cuidado, o sea, aquí estamos hablando de que, claro, el ejercicio de poner límites claros tiene que ver con la autoestima y el amor propio. Decir no, alejarse de las relaciones tóxicas, no tolerar la falta de respeto constante. Pero ¿con qué hay que tener cuidado? Porque mucha gente, al contrario, que está en una especie de narcisismo o entiende estas enseñanzas con el ego y no con la conciencia, siempre está como tratando a los demás como responsable de sus malas relaciones. Por ejemplo, si tienen una relación tóxica, le echan toda la culpa al otro. Entonces, siempre están chuteando relaciones, siempre están cortando, iniciando relaciones,
y se le repite el patrón constantemente. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Si bien es cierto, uno tiene que poner límites, no aceptar lo tóxico, no tolerar la falta de respeto. Cuando uno profundiza en este tipo de enseñanza, uno tiene que entender cómo uno ha co-creado y ha traído ese tipo de experiencia. Y ahí uno también se tiene que hacer responsable de la situación. No solamente juzgar y estar cortando situaciones porque se le van a presentar de nuevo. Ese patrón va a volver a aparecer si no, si no hay un examen profundo de las causas, donde uno también participa. Y aquí lo dice, pero cuidado con las trampas del ego narcisista. Hay que tener claro que todos esos conflictos y personas tóxicas son espejos y medios para mostrar los patrones y generadores internos. Alejarse de ellos o no, aceptarlos, deben hacer primero de un reconocimiento interior de los propios patrones y paradigmas que causaron estos efectos exteriores. Patear el tablero de ajedrez o quebrar la pantalla no es la solución definitiva, solo momentánea. ¿Cuándo sirve eso de que uno se tiene que alejar aunque no tenga comprensión? Cuando ese tablero de ajedrez o ese contexto o ese conflicto o la situación es demasiado dañina, peligrosa, ¿ya? Y está causando mucho daño a la persona. Claro que es bueno ahí un alejamiento total de la situación, aunque no se entienda todavía. Por ejemplo, hay seres que van a una terapia psicológica y porque están viviendo una situación, en este caso de pareja, donde hay mucha violencia, entonces el psicólogo, aunque todavía no haya logrado que la persona entienda su responsabilidad, cómo participó en esa cocreación, cómo su patrón de víctima también ahí alimenta la situación, el victimismo. Bueno, igual de todas formas es bueno ahí que la persona se aleje de esa situación porque, como les digo, puede ser peligrosa, dañina. Y lo mejor es ahí oxigenar esa relación a través de la distancia. ¿Por qué? Porque ya se pasó unos límites muy delicados. El amor propio desde la perspectiva de Carl Jung está estrechamente relacionado con su concepto de individuación. Es muy interesante para el que quiera profundizar en estos temas, estudiar la individuación de Carl Jung, que tiene que ver con ese desarrollo de esos cuatro cuerpos inferiores o del alma humana, ¿ya? De lo que estamos haciendo y a lo que vinimos a este plano, a esta tercera dimensión. Entonces, la individuación es el proceso mediante el cual una persona se convierte en su yo más auténtico e integrado. Interesante que uno se tiene que convertir en su yo. Uno no es su yo. Uno en este momento es un yo artificial, un yo falso, una falsa personalidad, una identidad creada por la educación del país, de la cultura, de los padres, del ambiente, pero ya no es el yo auténtico, integrado a su esencia y a su propia naturaleza. Eso es un trabajo también. Y ese trabajo se llama ir logrando la individuación paso a paso. Aunque Jung no utiliza frecuentemente el término amor propio,
de manera directa, sus ideas ofrecen una base profunda para entenderlo desde un enfoque psicológico profundo. Aquí sale una imagen de una persona que está viendo su yo esencial. Es como reconociéndose en su yo superior. Entonces el reflejo no es el reflejo de su cuerpo físico real y de su personalidad o de su yo inferior. Es otro el reflejo que aparece en el espejo. También esa es una capacidad cuando uno ya empieza a reconocerse como su yo interno, empieza a sentir, a intuir y a percibir el yo esencial en las otras personas y no solamente se queda en la percepción de su cuerpo físico y de su personalidad, sino que empieza a ver más allá, en los otros, en sí mismo y en los otros. Clave del amor propio según la psicología junguiana. Individuación. El amor propio se manifiesta cuando una persona emprende el camino de la individuación, es decir, cuando reconoce y acepta tanto las partes conscientes como inconscientes de sí misma. El ego, la sombra, el ánima, animus, el self. Este proceso lleva a la integración de la totalidad del ser, lo que implica una aceptación profunda de uno mismo. Bueno, según eh, la conformación de la psiquis o del ser, según Jung, uno tiene unas ciertas ahí variables, le podríamos también decir partes o manifestaciones que conforman nuestra psiquis total, como el ego, la sombra, el ánima animus. El ánima animus es esa energía femenina y masculina que todos tenemos interiormente. El self es ya como nuestra esencia profunda, nuestro yo profundo, esencial. Entonces, todo eso que está en conflicto en la mayoría de los seres comunes y corrientes, porque muchas veces la sombra y el ego están totalmente conflictuados. Ya el ego no quiere saber nada de su propia sombra, le molesta, la niega, la reprime, la justifica o la castiga. El ánimo, animus, cuántas, pongámosle ahí, cuántos hombres o mujeres están súper mal relacionadas con su energía complementaria. Ya, si somos hombres, muchos ahí tienen conflicto con su propio aspecto femenino, con su energía femenina, con el ánima, y eso se refleja en el exterior también. No se relacionan bien con la otra energía. Y también ahí con el self. Hay una escasa o casi una nula conexión con su propio self. Integración de la sombra. Para Jung, uno de los pasos fundamentales hacia el amor propio es reconocer e integrar la sombra. Es decir, aquellas partes de nosotros mismos que hemos reprimido o negado. El aceptar nuestra oscuridad interna sin juicio, desarrollamos una relación más auténtica con nosotros mismos. Esto, para muchas personas que no tienen estos conocimientos, es algo muy extraño y quedan perplejos cuando se habla de la integración de la sombra.
Porque si bien es cierto, en la sombra hay muchos aspectos sobre... la sombra significa algo que nosotros desconocemos de nosotros mismos, ¿ya? O si no, no sería sombra. Eso, la sombra está en el inconsciente. Pero cuando uno la empieza a percibir, algunos rasgos cuando empiezan a aflorar, y uno empieza a reconocer esa sombra, inmediatamente muchos la reprimen y la niegan. O sea, la mayoría entramos en negación y reprimimos eso porque escapa o nos estropea nuestro ideal de persona que queremos ser. Todos nosotros tenemos un ideal y vamos conformando una máscara de acuerdo a ese ideal. Todos queremos mostrarnos hacia afuera, cómo nos relacionamos con los demás, con una serie de virtudes. Mostramos, queremos ser respetuosos, ser correctos, ser muy educados, muy inteligentes, incluso bien parecidos físicamente, atractivos. Tenemos un ideal de ser, una autoimagen, queremos mostrar una autoimagen, pero no somos eso, no somos solamente esa máscara, sino que tenemos otros aspectos en la sombra. Entonces muchas veces esos aspectos afloran, se nos escapan, se expresan igual en momentos de conflicto, en momentos de angustia, de pérdida, cuando nos pillan volando bajo, como se dice. Entonces inmediatamente cuando nos reconocemos así, muy fuera del ideal que tenemos de nosotros mismos, ahí empezamos a reprimirnos, a castigarnos, a esconder esa parte, esas facetas, a negarlas o incluso a justificarlas intelectualmente para no aceptarlas como lo que son, para no reconocerlas y aceptarlas. Ahora, ¿cuál es lo complejo de la integración de la sombra? Es que se tiene que aceptar sin juicio, ya no caer en las categorías de esto es terrible, esto es malo, aquí ya no, observarlo, entenderlo, lo tengo, fue creado. Y cuando uno va integrando la sombra de manera armónica, porque no significa que uno se justifique y uno sea cínico, si tiene aspectos muy negativos, sino que tiene que ir canalizando esa sombra, ya transmutándola, integrándola, armonizándola, de tal manera que ya no sea un aspecto destructivo, muy dañino, muy oscuro. Y esto es paradojal porque mientras más se reprime, se niega, la cosa se pone más fea, más destructiva. Y cuando uno la va reconociendo, la va aceptando, la va canalizando, la va armonizando, la vas, como digo, aceptando, la cosa se pone más dócil y más se integra al ego. ¿Cómo podemos ver eso? En personas que aceptan sus errores, que los dicen, que no le tienen tanto miedo a la crítica, que se ríen de sí mismos, que son capaces de hacer un chiste pícaro. O sea, personas que no tienen tanto conflicto con esa otra parte de ellos, que son capaces de expresarlo, de contarlo. En cambio, hay seres que solo muestran una imagen de pulcritud, ya de pureza, de que siempre se están mostrando así súper correctos, muy serios, eh,
como pretendiendo ser santos, ¿ya? Y hay una clave. Mientras una persona se muestra más así, hay que desconfiar, porque todos tenemos la sombra. Entonces, yo diría que de las personas que más hay que desconfiar, de las que solo muestran esa pulcritud externa, ¿ya? O sea, por eso que esos guías espirituales, que no estamos hablando de maestros y de grandes avataras, sino que líderes espirituales, dirigentes, etcétera, que siempre están sonriendo, que siempre están en aparente calma o bendiciendo, pero siempre. Y nunca se les ve como una cosa más natural, más humana, que obviamente tienen, porque, o si no, no estaríamos acá en este plano, ¿ya? Esa siempre pretensión de perfección, hay que dudar. Y hay muchos casos, solamente ver historias de grandes obispos, sacerdotes, pastores, evangélicos, líderes de todo tipo. Y las evidencias están ahí, en la mesa. Muchos se caen y las caídas son estrepitosas. Y cuando se caen, cuando se descubre la sombra que la ocultan a todos, ¿ya? Pero de alguna u otra manera se devela. Entonces, cuando uno tiene un super yo o una pretensión de ser una persona muy elevada, muy pura, muy santa, perfecta, la sombra se va transformando en todo lo contrario. Se va alimentando, va creciendo, pero en su terreno, en la sombra. Entonces es peligroso esa búsqueda aparente de santidad y de perfección y de puro amor y todo ese cuento. Es peligroso. Es mejor ser honesto, natural, espontáneo, ya equilibrado, porque eso tiene que ver con ser equilibrado también. Conexión con el self. El self junguiano representa la totalidad de la psique. Cultivar amor propio implica moverse del ego al self. O sea, el self significa toda esa totalidad de lo que somos en nuestra psique, en nuestra alma. Integrar todo de manera armónica. Por eso se habla de conocimientos integrales, trabajo integral, no de un aspecto solamente, no solamente apariencia, reconociendo que hay una guía interna más profunda que nos conduce hacia la plenitud. ¿Cuál sería esa guía interna más profunda? Ahí está nuestro ser. Nuestro ser espiritual siempre nos va a guiar, más allá incluso de todos los aspectos de la psiquis. Esa conexión proporciona un sentido de valor intrínseco, independientemente del juicio externo. Entonces, cuando nosotros nos reconectamos en todas esas áreas de nuestra psiquis, vamos logrando un valor intrínseco y ya no dependemos del juicio externo. O sea, no dependemos de que el sistema nos valide, de la clase social, de que los otros nos reconozcan, de que los demás nos aplaudan. No, porque ya tenemos una conexión con nuestro ser esencial. Y también estamos integrándonos como todas las áreas de nuestra alma. Estamos reconciliándonos con nuestra sombra, ya con la energía femenina y masculina esencial, y eso nos va a proporcionar una autorrealización, una individuación. Nos estamos completando, nos estamos formando, integrando. Entonces nos andamos buscando ese complemento
de manera neurótica en el exterior. Porque también hemos visto en todas nuestras clases que esa búsqueda frenética y neurótica para complementarnos con factores externos es una trampa y un laberinto del ego y que siempre termina en desconsuelo. Cuando uno consigue algo, eso es momentáneo porque en este mundo, que es como el mundo del ego, todo tiene un principio y un fin. Entonces muchas veces uno es feliz porque consigue algo, incluso hasta una persona. Uno se relaciona con una persona, pero eso puede tener un fin. Todo es frágil, todo es impermanente. Entonces, siempre vamos pasando de, es como estar feliz con el objeto de nuestros deseos y después el desconsuelo de perder eso. Pero cuando la conexión y el complemento viene del interior, del desarrollo interno, eso es permanente, eso se queda con nosotros. Eso no fluctúa ya, de acuerdo a estos ciclos de las leyes de la percepción externa. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué los grandes iniciados hicieron ese recorrido internamente y después solamente lo ratificaban en el exterior? Porque ese es el camino. O sea, nos cultivamos internamente y solamente expresamos ese cultivo, esa capacidad en el exterior, pero no vamos en busca del exterior ya para expresarlo en el interior, es al revés. Siempre todo nace de lo interno hacia lo externo, como de adentro hacia afuera, pero todo organismo crece y se desarrolla desde el interior, recibiendo nutrientes del exterior, que es distinto. Arquetipos y autenticidad. Jung creía que vivimos influenciados por arquetipos, figuras universales del inconsciente colectivo. El amor propio surge cuando tomamos conciencia de esos patrones y elegimos conscientemente cómo queremos vivir, en lugar de seguir roles impuestos por la sociedad o la familia. Ya, los arquetipos es un tema bien profundo, complejo dentro de la psicología de Jung, que habla de que en nuestro inconsciente colectivo, ya, en el mundo de las ideas, de la mente cósmica, hay ciertos patrones. Entonces se habla de los arquetipos, por ejemplo, los 22 arcanos del tarot son arquetipos. Y esos arquetipos son simbología, son un tipo de energía psíquica. Entonces está, por ejemplo, el mago, está el sabio, está el guerrero, está la madre, está la doncella, muchos arquetipos. Hay muchos arquetipos. Por ejemplo, todos los dioses griegos son arquetipos. Incluso las mismas divinidades, estos rayos cósmicos, corresponden a arquetipos. El arquetipo del sanador, el rayo de la sanación, el arquetipo del conocimiento, también hay con su rayo. El arquetipo de la prosperidad, de la riqueza, de la inteligencia. Y todas estas energías y estos modelos psíquicos están dentro de nuestro interior. Y nosotros siempre también como que expresamos un arquetipo más que otro. Hay gente que está más influenciada o integrada con el arquetipo del profesor, del sabio, del maestro, otros del sanador, del médico, otros incluso del niño. Está el arquetipo del niño, entonces es gente que siempre está jugando, disfrutando,
les gustan los desafíos, experiencias nuevas, así como de una manera súper inocente, ¿ya? Entonces también ahí nosotros podemos ver, bueno, con qué arquetipo yo me identifico más. Pero lo importante es después, al entender todo tipo de arquetipos, empezar a desarrollar e integrar a todos ellos en nosotros mismos. O sea, a veces a nosotros nos hace falta encarnar más un tipo de arquetipo, más que otro. Incluso cuando hablan de estos arquetipos femeninos, que está la madre, está la princesa, está la anciana sabia, está la niña. Entonces, una mujer está más integrada, es más íntegra cuando está súper bien conectada y relacionada con esa variedad de arquetipos. Ya porque hay unas mujeres que se polarizan mucho en la madre, y siempre son madres, y tienen hijos y se van, pero totalmente a esa polaridad, a ese arquetipo, y pierden un poco la conexión con otro arquetipo de ese aspecto femenino, como es la niña, o la princesa, o la amante, la mujer, la esposa, o la sabiduría de la anciana. Y en el hombre también, pues en el hombre está el sabio, el anciano, el guerrero, el héroe, ¿ya? El sacerdote, el mago. Entonces, mientras más uno desarrolle todos esos arquetipos de manera más íntegra, uno se va logrando esa individuación que habla Jung. Es una persona más integral. Sanar la relación con el inconsciente. A través de los sueños, la imaginación activa, la introspección, Jung proponía que podemos dialogar con el inconsciente. Esta relación nos permite conocernos mejor y en consecuencia amarnos de manera más completa. O sea, los sueños ya son una área de autoconocimiento muy importante. A través de los sueños nosotros nos vamos conociendo toda esa verdad inconsciente que habita en nosotros. Todos los sueños nos entregan un mensaje del inconsciente. Entonces, bueno, hay muchos sueños que nos muestran nuestra sombra, nuestras necesidades, nuestras heridas internas, nuestros anhelos, nuestros deseos, que muchas veces no los reconocemos, no nos vemos, pero a través de los sueños aparecen. Y bueno, tiene toda una didáctica, tiene toda una lógica el ir entendiendo los sueños. Hay un lenguaje ahí que también es todo un estudio, todo un trabajo, ir entendiendo cuál es el lenguaje de los sueños. Por lo mismo hay terapeutas que se especializan en la interpretación de los sueños. Y muchas veces a las personas, a los que atienden, les hacen que les cuenten los sueños para poder ahí armando el ajedrez, ¿ya? Para eh, distintos objetivos dentro de la terapia. Entonces, a través de los sueños uno se puede conocer mejor y de manera más completa. Y como ya estamos en la hora, va a quedar hasta aquí esta revisión, ¿ya? Que tiene que ver, estábamos hablando con el amor propio desde Walter Rizzo,
y pasando a algo un poco más complejo porque es ya el modelo de Jung, el modelo de la psicología de Jung. Pero estos principios es bueno entenderlos en el nivel que sea, empezar a introducirnos en este conocimiento que es muy interesante, muy provechoso y profundo de todo lo que experimentó y escribió Carl Jung. Bueno, podríamos terminar acá porque acá se termina la parte de Jung, ya que miren esta imagen aquí que sale como los arquetipos. Esta es una ilustración de los arquetipos. Aquí hay un bufón, ¿ya? Entonces, en nuestra psiquis, psiquis es igual a alma también. Tenemos un aspecto ahí, un arquetipo del bufón. Aquí sale la reina. Aquí hay como una persona noble. Acá se podría decir como un chamán, un guerrero, un sabio. Hay una bruja. El que está cayendo acá es como el apostolado del tarot. Y así. La frase representativa de Jung: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Esta frase resume la esencia del amor propio desde su enfoque, la aceptación radical de uno mismo como vía hacia la transformación y el crecimiento personal. Muy importante cultivar la aceptación. Bueno, para terminar, siempre damos paso a si alguien quiere hacer algún comentario con respecto a lo que vimos. Si no, Miguel, el Jung, ¿dentro de qué rama se podría calificar o se ubica él? mira, se llama psicología humanista. Ya, Así se clasificó. Él, Jung fue discípulo de Freud, ya, ¿ya? Aprendió todo lo de Freud, pero él también empezó a hacer una conexión con saberes llamados espirituales. Entonces, él empezó a estudiar ahí, a ver una relación de todo el modelo psicológico con la alquimia, ¿ya? Y él empezó ahí a acuñar varios conceptos que hasta hoy se maneja como el inconsciente colectivo. Jung habló que había un inconsciente colectivo. Jung habló de los arquetipos, la sombra y todo ese modelo muy interesante que tiene en su psicología. es Pero muy se llama bueno. psicología humanista y después vino todo lo transpersonal. Entonces, hay escuelas que enseñan psicología humanista transpersonal. Ese es Jung, muy sabio, muy inteligente. ¿Alguien más quiere aportar algo o alguna duda o alguna pregunta? ¿No? Bueno, nos vemos entonces el próximo miércoles. Nos vemos. Nos vemos, que estén todos bien. Gracias, Miguel. Gracias como siempre. Chao, chao. Chao, Nos vemos. chao, chao. Gracias. Chao, Chao, que estén chao. muy Muchas bien. gracias. Chao, gracias.